Mamá, mi esposa y yo nos vamos del país. Vendí tu apartamento. Adiós. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi único hijo, Marcos. La llamada duró menos de 30 segundos. No hubo explicación, no hubo un «lo siento», no hubo espacio para una sola pregunta. Solo el eco de un adiós que se sentía como una pala de tierra fría sobre un ataúd. Mi ataúd. Me llamo Elena. Tengo 72 años y, en ese instante, dejé de ser una madre. Me convertí en un fantasma habitando un hogar que ya no era mío, con el corazón hecho escombros y el alma a la intemperie. ¿Cómo se sobrevive al derrumbe de tu propio mundo cuando quien empuja los pilares es la misma persona a la que le enseñaste a caminar? Esta es mi historia. La historia de cómo el silencio de un hijo puede ser más ensordecedor que cualquier grito. Te invito a quedarte, a escucharla hasta el final. Si mi voz te conmueve, por favor, deja un me gusta para que este relato llegue a más personas. Cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y a qué hora nos acompañas? Me reconforta saber que no estoy sola. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo. Mi apartamento no era solo un conjunto de paredes y ventanas. Era el museo de mi vida. Cada rincón guardaba un eco, una fragancia, una memoria. Lo compramos mi esposo, Carlos, y yo hace más de 40 años, con los ahorros de una vida de trabajo y sacrificios. Recuerdo el olor a pintura fresca mezclado con nuestra ilusión, el día que nos dieron las llaves. Carlos me levantó en brazos en el umbral y me dijo, «Elena, aquí echaremos raíces y veremos crecer a nuestros hijos». Y así fue. Solo tuvimos uno, nuestro Marcos, pero llenó cada espacio con su risa y sus travesuras. En el marco de la puerta de su habitación, aún estaba la marca a lápiz que señalaba su altura cada año, una escalera de rayitas que ascendía hacia un futuro que yo imaginaba lleno de luz. Desde el balcón, donde Carlos y yo tomábamos café cada mañana, se veía un viejo roble que cambiaba con las estaciones, un fiel testigo de nuestro paso por el tiempo. Tras la muerte de Carlos, hace 10 años, ese balcón se convirtió en mi santuario. Hablaba con él en mis pensamientos, le contaba cómo iba todo, cómo Marcos se había convertido en un hombre de negocios, cómo su esposa, Laura, parecía tan sofisticada y moderna. El sillón de orejas junto a la ventana, con la tela gastada por el uso, todavía guardaba la forma de su cuerpo, y a veces, cuando la soledad apretaba, me sentaba en el suelo a su lado y acariciaba el terciopelo raído, cerrando los ojos para sentirlo cerca. Ese apartamento era mi ancla, el último hilo tangible que me unía al amor de mi vida y a la historia que construimos juntos. El inicio del fin fue sutil, disfrazado de preocupación y amor filial. Hace poco más de un año, sufrí una neumonía que me dejó en cama varias semanas. Marcos y Laura estuvieron muy presentes. Me traían comida, se aseguraban de que tomara mis medicinas y me hablaban con una dulzura que me llenaba el alma. «Mamá, nos preocupamos tanto», me dijo Marcos un día, tomando mi mano. «Con tu salud tan delicada, ¿qué pasaría si un día no puedes ir al banco a pagar tus facturas? ¿O si hay una emergencia y no estamos aquí?» Laura, sentada al otro lado de la cama, asentía con una mirada compasiva. «Elena, es solo por precaución, para que podamos cuidarte mejor», añadió. Me propusieron firmar un poder notarial, un poder limitado, me aseguraron, solo para gestiones administrativas, mamá. Pagar la luz, el agua, el seguro médico, nada importante. Así descansas y no te preocupas por nada. Yo, debilitada por la enfermedad y abrumada por su aparente devoción, vi en sus palabras un acto de amor puro. ¿Cómo dudar del hijo al que le di la vida? Del niño cuyas fiebres cuidé y cuyos sueños animé? Me sentía la madre más afortunada del mundo. Recuerdo al notario, un hombre serio que leyó los documentos, con rapidez. Yo apenas escuchaba los términos legales. Solo veía el rostro preocupado de mi hijo y sentía gratitud. Firmé donde me indicaron, con la mano temblorosa, no de duda, sino de la debilidad que aún sentía. Firmé, entregándoles una llave que no solo abría mi cuenta bancaria, sino la puerta de mi vida entera, sin saber que, en realidad, les estaba entregando el martillo con el que la demolerían.
Después de que me recuperé, las visitas de Marcos y Laura comenzaron a espaciarse. Sus llamadas se volvieron más cortas, sus excusas más frecuentes. Estamos ahogados de trabajo, mamá. Laura tiene un congreso fuera de la ciudad. Te llamo luego, que estoy en una reunión. Al principio, yo misma justificaba su ausencia. Son jóvenes, tienen sus propias vidas, sus ambiciones. No quería ser una carga, esa madre anciana y solitaria que reclama una atención que ya no le corresponde. Así que me tragué mi soledad y les sonreía cuando aparecían cada 2 o 3 semanas, con un ramo de flores o una caja de pasteles, gestos que ahora entiendo que no eran de amor, sino de culpa. El apartamento, mi refugio, comenzó a sentirse como una jaula dorada. El silencio se hizo más denso. El eco de mis propios pasos sobre el parqué me recordaba constantemente que estaba sola. Empecé a notar una extraña curiosidad en sus conversaciones. Ya no preguntaban por mi salud, sino por los gastos de la comunidad, por el estado de las tuberías, por si había pensado en hacer alguna reforma. Laura, con su elegancia afilada, a menudo dejaba caer comentarios como: «Este piso es enorme para ti sola, Elena. Limpiarlo debe ser agotador». O Marcos decía: «¿No te da miedo, mamá, vivir en un lugar tan grande? Un día podrías caerte y nadie se enteraría». Sus palabras, que en su momento sonaron a preocupación, ahora, en mi memoria, resuenan como el lento y metódico trabajo de un carcoma, debilitando las vigas de mi seguridad. Mi sufrimiento era interno, una procesión silenciosa que nadie veía. Dejé de disfrutar del balcón. El roble me parecía un espectador mudo de mi creciente abandono. El sillón de Carlos se llenó de polvo. Perdí el apetito. La comida me sabía a cartón. Adelgacé tanto que la ropa me colgaba, como si mi cuerpo quisiera desaparecer, encogerse hasta volverse invisible. Una tarde, una vecina, doña Carmen, me encontró en el rellano y me dijo: «Elena, qué pálida estás. ¿Te encuentras bien?». Le sonreí como pude y le dije que solo era un resfriado. Me daba vergüenza admitir la verdad, que mi hijo me estaba olvidando, que el abandono duele más que cualquier enfermedad. La estocada final, antes de la llamada telefónica, fue la llegada de un hombre trajeado. Llamó a mi puerta una mañana. Se presentó como un tasador inmobiliario. Su hijo, el señor Marcos, me ha contratado para valorar la propiedad, dijo con una profesionalidad que me heló la sangre. Lo llamé de inmediato. Marcos se excusó con una facilidad pasmosa. «Ah, sí, mamá. Es solo para unos papeles del banco. Necesitan una tasación actualizada para un préstamo que estoy pidiendo para mi negocio. No te preocupes, no tiene nada que ver contigo». Le creí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Le creí porque necesitaba creerle, porque la alternativa era un abismo tan oscuro que no me atrevía ni a mirarlo. Dejé que aquel extraño caminara por mi casa, midiendo las habitaciones donde crié a mi hijo, fotografiando las paredes que guardaban mis recuerdos, poniendo un precio al santuario de mi vida. Y yo, mientras tanto, le ofrecí un café, ajena a que estaba sirviendo al verdugo que afilaba el hacha. La llamada llegó 2 semanas después de la visita del tasador. 30 segundos y mi vida se partió en dos. Los primeros días fueron un borrón de incredulidad y pánico. Intenté llamar a Marcos 1000 veces. Su número estaba fuera de servicio. El de Laura también. Fui a su oficina. Me dijeron que había renunciado la semana anterior. No había rastro. Eran fantasmas. Entonces llegó el burofax. Frío, impersonal, legal. Me informaba de que la venta del inmueble se había ejecutado y que disponía de 30 días para desalojar la propiedad. El nombre del nuevo propietario estaba allí, impreso en una tinta que parecía quemarme los ojos. Fue doña Carmen, mi vecina, quien me encontró sentada en el suelo del pasillo, con la carta en la mano, sin poder llorar. Me llevó a su casa, me preparó una tila y llamó a su hija, Ana, que era abogada. Ana me escuchó con una paciencia infinita, mientras yo, entre sollozos, le contaba la historia del poder notarial, de la tasación, de la llamada, pero sin poder contactar a Marcos y con una venta aparentemente legal, las opciones eran escasas y desoladoras. La única solución temporal era empezar a empacar mi vida en cajas, mientras Ana intentaba,
sin mucha esperanza, encontrar alguna irregularidad. Fue en medio de ese caos de cartón y recuerdos rotos donde ocurrió el milagro. Estaba vaciando el viejo escritorio de Carlos, un mueble pesado que iba a regalar, cuando mi mano tropezó con un fondo falso en uno de los cajones. Era un pequeño compartimento que Carlos había hecho para guardar documentos importantes. Dentro, junto a nuestras escrituras de matrimonio y algunas cartas de amor, había un sobre que yo no recordaba. Contenía una copia del poder notarial que había firmado. Lo había olvidado por completo. Ana me había pedido el documento original, pero yo no sabía dónde estaba. Esta era una copia simple, pero era algo. Pero la verdadera revelación estaba al lado. Era un viejo portátil, casi una reliquia, que Marcos había usado en la universidad y que había dejado atrás cuando se independizó. Estaba cubierto de polvo. Por algún impulso, por una desesperada necesidad de encontrar una última conexión con él, lo abrí. No tenía batería. Lo enchufé, y con un zumbido, la pantalla cobró vida. Y allí estaba, su antiguo escritorio, con una foto de nosotros tres en la playa como fondo de pantalla. Una punzada de dolor me atravesó. Moví el ratón, y para mí, ¡sorpresa! Su programa de correo electrónico se abrió automáticamente. Nunca había cerrado la sesión. Mi corazón latía con una fuerza desbocada. Había miles de correos antiguos, pero en la carpeta de enviados encontré lo que buscaba. Correos de los últimos meses, enviados desde ese viejo cliente de correo que él seguramente había olvidado que seguía sincronizado. Eran conversaciones entre él y Laura. Leí, con las manos temblando y las lágrimas nublando mi vista, cómo habían planeado todo. No sé. Iban del país por una oportunidad laboral. Huían. Marcos había acumulado deudas de juego y préstamos fraudulentos. La venta de mi apartamento no era un plan B, era su única y desesperada salida. Hablaban de mí con una frialdad espeluznante. La vieja no se enterará. Cuando firme, todo será nuestro. Con el dinero en la cuenta, desaparecemos. Y entonces, el golpe final. Adjunto en un correo a un gestor de dudosa reputación estaba el contrato de compraventa. Y allí, mi firma. Pero no era mi firma. Era una falsificación torpe. Un intento burdo de imitar mi caligrafía. El poder que yo les di era limitado. Jamás les habría permitido vender la propiedad. Habían cometido un delito. El dolor de la traición se transformó en una llamarada de hielo. Ya no era una víctima. Era una mujer con pruebas. Con las pruebas en la mano, todo cambió. La abogada de mi vecina, Ana, que hasta entonces me miraba con compasión, ahora me miraba con la determinación de un soldado. Elena, esto es fraude, falsificación de documento público y estafa. Lo tenemos. Inmediatamente presentamos una denuncia y solicitamos una medida cautelar para paralizar el desalojo y bloquear la transacción. El nuevo comprador, que había pagado una suma sospechosamente baja y en efectivo, fue notificado y se vio envuelto en un problema legal que no esperaba. El dinero, que estaba en una cuenta puente, fue congelado por orden judicial. La red que Marcos y Laura habían tejido para su huida se convirtió en una jaula. La confrontación no fue como en las películas. No hubo un encuentro dramático en un aeropuerto. Fue mucho más patético. Atrapado sin dinero y con una orden de busca y captura internacional pendiente, Marcos tuvo que regresar. Se presentó en la puerta de Doña Carmen, donde yo me alojaba temporalmente. No vino a pedir perdón, vino a exigir. Lo vi a través de la mirilla antes de abrir. Su rostro no mostraba arrepentimiento, sino la rabia de un ladrón al que le han frustrado el robo. Estaba más delgado, con ojeras profundas y la mirada huidiza. Abrí la puerta. Me miró como si yo fuera la culpable de su desgracia. «Mamá, ¿qué has hecho?», espetó, su voz cargada de reproche. «Has arruinado todo. Era nuestra única oportunidad». Me mantuve en silencio, observándolo. Era un extraño. El niño al que había acunado en mis brazos ya no existía. En su lugar había un hombre hueco, devorado por su propia codicia. ¿Nuestra única oportunidad para qué, Marcos? ¿Para abandonarme en la calle? ¿Para robarme el único hogar que tengo? Respondí, mi voz sorprendentemente firme, sin un atisbo de temblor. Él intentó la vieja táctica, la manipulación emocional. No lo entiendes. Estaba desesperado. Las deudas, Laura. Lo hice por nosotros,
por mi familia. Fue en ese momento cuando sentí que la última hebra de amor maternal se rompía. Saqué de un sobre las copias impresas de sus correos electrónicos y la firma falsificada. Las puse sobre la mesita del recibidor, entre nosotros. No dije nada. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Marcos miró los papeles. Su rostro pasó de la ira a la incredulidad y finalmente, al pánico más absoluto. Vio su plan, su desprecio, su engaño, todo expuesto bajo la fría luz del recibidor de mi vecina. Levantó la vista y sus ojos por primera vez no tenían defensa. Estaba desnudo, expuesto. ¿Dónde está Laura?, le pregunté, no por interés, sino para asestar el golpe final a su fantasía. Se fue, murmuró, con la voz rota. Cuando el dinero fue bloqueado, se fue. La catarsis no fue gritarle, no fue insultarlo, fue mirarlo a los ojos, ver el patético castillo de naipes de su vida derrumbarse, y sentir, no pena, sino una profunda y serena liberación. Yo no había perdido nada de valor real. Él lo había perdido todo, empezando por sí mismo. La familia no hace esto, Marcos, le dije con una calma gélida. Tú no tienes una familia, y desde hoy ya no tienes una madre. Cerré la puerta, dejándolo afuera con sus ruinas. Esa fue mi redención, no perdonarlo, sino liberarme de la obligación de hacerlo. Retomé el control de mi vida cerrando esa puerta. El proceso legal fue largo, pero con las pruebas que teníamos, el resultado fue inequívoco. La venta se anuló por fraudulenta. Marcos se enfrentó a la justicia por sus delitos. No sé exactamente cuál fue su condena. Ana me aconsejó no seguir los detalles para poder cerrar el capítulo por completo. Acepté su consejo. Nunca más volví a saber de él ni de Laura, y una paz extraña y profunda se instaló en el espacio que antes ocupaba su recuerdo. Regresar a mi apartamento fue una experiencia agridulce. Las cajas seguían allí, testigos mudos de mi exilio forzado. Las primeras noches, el silencio volvía a ser pesado, pero ya no era un silencio de abandono, sino un lienzo en blanco. Decidí que no quería recuperar mi antigua vida. Quería construir una nueva sobre los cimientos de la que casi pierdo. Poco a poco, con la ayuda de doña Carmen y otros vecinos que me mostraron una amabilidad que nunca esperé, empecé a transformar el espacio. Vendí los muebles pesados y oscuros que tanto le gustaban a Carlos y que me ataban a un pasado melancólico. Pinté las paredes de un blanco luminoso, que hacía que la luz del sol inundara cada rincón. Compré un sofá cómodo y pequeño, una mesa de comedor redonda para invitar a mis nuevas amigas, y en el lugar del viejo sillón de orejas, puse una planta alta y frondosa que parecía respirar vida. El apartamento dejó de ser un museo de recuerdos para convertirse en un hogar vivo y vibrante. Mi hogar. Descubrí una fortaleza en mí que no sabía que poseía. Me apunté a clases de yoga para mayores en el centro cívico. Me uní a un club de lectura. Empecé a hornear de nuevo, como cuando Marcos era pequeño, pero ahora horneaba para mis vecinas, para los niños del edificio, para mí. El aroma a bizcocho de limón y a pan recién hecho volvió a impregnar mi cocina, pero esta vez no era un aroma de nostalgia, sino de presente. La gran lección que esta dolorosa travesía me dejó es que un hogar no son las 4 paredes que te cobijan, sino la dignidad y la paz que habitan dentro de ti. A veces, la vida permite que todo se derrumbe para que te des cuenta de que la única persona que necesitas para reconstruirte eres tú misma. La traición de un hijo es quizás la herida más profunda que un corazón puede sufrir, pero incluso de las heridas más profundas pueden hacer una fuerza inesperada. No se trata de olvidar, porque olvidar es imposible. Se trata de aceptar, de soltar y de seguir caminando, no sobre las cenizas del pasado, sino hacia la luz de un futuro que tú misma decides crear. Ahora, cada mañana, salgo a mi balcón. Lo he llenado de geranios rojos y petunias blancas. Riego mis plantas, siento el calor del sol en mi rostro mientras tomo mi café y miro el viejo roble, que sigue allí, firme, como un viejo amigo. Ya no le hablo a Carlos en mis pensamientos. Ahora simplemente le sonrío al cielo, agradecida por el día, que empieza. No espero ninguna llamada, no anhelo ninguna visita. He aprendido a ser mi propia compañía y mi mejor refugio, y en esa serena soledad
He encontrado la verdadera libertad. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te ha tocado el corazón, te pido de nuevo que dejes un me gusta y compartas este video. Tu comentario es muy importante para mí. Cuéntame qué lección te llevas de mi experiencia. Y no olvides suscribirte para seguir compartiendo juntos más historias de vida. Hasta la próxima.